Hola, amigos de la vida. Aquí estamos de nuevo. Y hoy vamos a tratar algo muy interesante sobre Freud y sus escritos. Y en este caso vamos a leer un poco y analizar e interiorizar el artículo sobre la guerra y la muerte en los ensayos de su famoso libro El malestar de la cultura. Yo voy a leerles aquí algunas cuestiones que he subrayado para comenzar con escritos de Freud sobre nuestra actitud ante la muerte. La muerte no es ese tema, pudiéramos decir, agradable, pero no estamos desligados de algo que pertenece a nuestro destino, a nuestra historia y a los que algunos dicen final o otros llaman el comienzo. Así que la vida es interesante, pues la muerte también está presente dentro de la vida. Y ya comenzamos con Sigmund Freud disfrutando de su estilo. A mí me llama mucho la atención si ustedes realmente pueden encontrar el estilo literario con el que Freud plantea sus argumentos bien profundos sobre la cultura, sobre la psicología y sobre todo sobre el psicoanálisis. Vamos a empezar que Freud dice que los psicólogos y los filósofos nos han enseñado hace ya mucho tiempo que hacemos mal en considerar nuestra inteligencia como una potencia independiente y prescindir de su dependencia de la vida sentimental. También vamos a señalar que afirma que puede mostrar a cada paso que los hombres más inteligentes se conducen de pronto y lógicamente como deficientes mentales, en cuanto el conocimiento exigido tropieza en ellos con una resistencia sentimental, si bien recobran luego todo su entendimiento una vez superada tal resistencia. Subrayo también, dice, cuando más se sirven de sus intereses para racionalizar sus pasiones, anteponen sus intereses para poder fundamentar la satisfacción de sus pasiones. ¿Por qué los pueblos y las naciones se desprecian, se odian y se aborrecen unos a otros, incluso también en épocas de paz? Es desde luego enigmático. Por lo menos dice Freud para él. En este caso sucede precisamente como si todas las conquistas morales de los individuos se perdieran al diluirse en una mayoría de los hombres o incluso tan solo en unos cuantos millones y solo perdurasen las actitudes anímicas más primitivas, las más antiguas y las más rudas. Estas lamentables circunstancias serán quizá modificadas por evoluciones posteriores. Pero un poco más de veracidad y de sinceridad en las relaciones de los hombres entre sí y con quienes los gobiernos deberían allanar el camino hacia tal transformación. Entonces vamos ya a comenzar por la página del libro Malestar de la Cultura, donde habla sobre nuestra actitud ante la muerte. Y dice Freud, un factor del cual deduzco que hoy nos sentimos desorientados en este mundo, antes tan bello y familiar, es la perturbación de la actitud que hasta ahora veníamos observando ante la muerte. Esta actitud no era sincera. Nos pretendíamos dispuestos a sostener que la muerte era el desenlace natural de toda vida, que cada uno de nosotros era deudor de una muerte a la naturaleza y debía hallarse preparado a pagar tal deuda, y que la muerte era cosa natural, indiscutible e inevitable. Pero en realidad solíamos conducirnos como si fuera de otro modo. Mostramos una patente inclinación a prescindir de la muerte,
a eliminarla de la vida. Hemos intentado silenciarla e incluso decimos con frase proverbial que pensamos tan poco en una cosa como en la muerte, como en nuestra muerte, naturalmente. La muerte propia es desde luego inimaginable y cuantas veces lo intentamos podemos observar que continuamos siendo en ello meros espectadores. Sigue Freud. Así, la escuela psicoanalítica ha podido arriesgar el acerto de que, en el fondo, nadie cree en su propia muerte, o lo que es lo mismo, que en lo inconsciente todos nosotros estamos convencidos de nuestra inmortalidad. En cuanto a la muerte de los demás, el hombre civilizado evitará cuidadosamente hablar de semejante posibilidad cuando el destinado a morir puede oírle. Solo los niños infringen esta restricción y se amenazan sin reparo unos a otros con las probabilidades de morir. E incluso llegan a enfrentar con la muerte a una persona amada diciéndole, por ejemplo, querida mamá, cuando te mueras yo haré esto o lo otro. Bien, el adulto cultivado no acogerá gustoso entre sus pensamientos el de la muerte de otra persona, sin tacharse de insensibilidad o de maldad, a menos que su profesión de médico, abogado, etcétera, le obligue a tenerla en cuenta. Y mucho menos se permitirá pensar en la muerte de otro cuando tal suceso comporte para él una ventaja, ¿no?, en libertad, en fortuna o en posición social. Naturalmente, esta delicadeza nuestra no evita la muerte, pero cuando éstas llegan nos sentimos siempre hondamente conmovidos y como defraudados en nuestras esperanzas. Acentuamos siempre la motivación casual de la muerte, el accidente, la enfermedad, la infección, la ancianidad, y delatamos así nuestra tendencia a rebajar a la muerte de la categoría de una necesidad a la de un simple azar. Una acumulación de muerte nos parece siempre algo sobremanera espantoso. Ante el muerto mismo adoptamos una actitud singular, como de admiración a alguien que ha llevado a cabo algo muy difícil. Le eximimos de toda crítica, le perdonamos eventualmente todas sus faltas. Disponemos que de mortuis nil nisi bene y hayamos justificado que en la oración fúnebre y en la inscripción sepulcral se le honre y ensalce. La consideración al muerto, que para nada la necesita, está para nosotros por encima de la verdad y para la mayoría de nosotros seguramente también por encima de la consideración a los vivos. Esta actitud convencional del hombre civilizado ante la muerte queda complementada por nuestro derrumbamiento espiritual cuando la muerte ha herido a una persona amada, el padre o la madre, el esposo o la esposa, un hijo, un hermano o un amigo querido. Enterramos con ella nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones y nuestros goces. No queremos consolarnos y nos negamos a toda sustitución del ser perdido. Nos conducimos entonces como los asras que mueren cuando mueren aquellos a quienes aman. Esta actitud nuestra ante la muerte ejerce, empero, una poderosa influencia sobre la vida. La vida se empobrece, pierde interés cuando la apuesta máxima en el juego de la vida, esto es, la vida misma, no debe ser arriesgada. Se hace entonces tan sosa y vacía como un flirt americano, del cual se sabe desde un principio que a nada habrá de conducir, a diferencia de una intriga amorosa continental
de la cual los dos protagonistas han de tener siempre presente la posibilidad de graves consecuencias. Nuestros lazos sentimentales, la intolerable intensidad de nuestro duelo, nos inclinan a rehuir nosotros y a evitar a los nuestros todo peligro. Excluimos así de la vida toda una serie de empresas peligrosas desde luego, pero inevitables, tales como las incursiones aéreas, las expediciones a tierras lejanas y los experimentos con sustancias explosivas. Nos paraliza la preocupación de quién sustituirá al hijo al lado de la madre, al esposo junto a la esposa y al padre para con los hijos, si sucediere una desgracia. La tendencia a excluir la muerte de la cuenta de la vida trae consigo otras muchas renuncias y exclusiones. Y sin embargo, el lema de la Confederación Hanseática reza: navigare necess et vivire non necesse. Navegar es necesario, no es necesario vivir. Entonces habrá de suceder que buscaremos en la ficción, en la literatura y en el teatro una sustitución de tales renuncias. En estos campos encontramos a un hombre que sabe morir e incluso matar a otros. Solo en ellos se nos cumple también la condición bajo la cual podríamos reconciliarnos con la muerte. Esto es, la de que detrás de todas las vicisitudes de la vida conservásemos todavía otra vida intangible. Es demasiado triste que en la vida pueda pasar como el ajedrez, en el cual una mala jugada puede forzarnos a dar por perdida la partida, con la diferencia de que en la vida no podemos empezar luego una segunda partida de desquite. En el campo de la ficción hallamos aquella pluralidad de vidas que nos es precisa. Morimos en nuestra identificación con el protagonista, pero le sobrevivimos y estamos dispuestos a morir otra vez igualmente indemnes con otro protagonista. Es evidente que la guerra tiene que aventar esta consideración convencional de la muerte. La muerte no se deja ya negar, tenemos que creer en ella. Los hombres mueren de verdad y no ya aisladamente, sino muchos, decenas de millares y a veces en un día. Y no es ya tampoco una casualidad. Desde luego, parece todavía casual que una bala hiera al uno o al otro, pero la acumulación pone un término a la impresión de casualidad. La vida se ha hecho de nuevo interesante, ha recibido de nuevo su pleno contenido. En este punto habríamos de establecer una división, dice Freud, en dos grupos, separando a aquellos que dan su vida en el combate de aquellos otros que han permanecido en casa y solo sufren el temor de perder a algún ser querido por herida, enfermedad o infección. Sería ciertamente muy interesante estudiar las transformaciones que se cumplen en la psicología de los combatientes, pero los datos que sobre ellos poseo son muy escasos. Habré pues de limitarme al segundo grupo, al que yo mismo pertenezco. Ya he dicho que a mi juicio nuestra desorientación actual y la parálisis de nuestra capacidad funcional tienen su origen en la imposibilidad de mantener la actitud que veníamos observando ante la muerte sin que hasta ahora hayamos encontrado otra nueva. Quizás podamos lograrlo orientando nuestra investigación psicológica hacia otras actitudes ante la muerte, hacia aquella que podemos atribuir al hombre primordial, al hombre de la prehistoria, y hacia aquella otra que se ha conservado en todos nosotros, pero escondida e invisible para nuestra conciencia, en estratos profundos de nuestra vida anímica.
Desde luego, nuestro conocimiento de la actitud del hombre prehistórico ante la muerte se deriva tan solo de inducciones e hipótesis. Pero a mi juicio, tales medios nos procuran datos suficientes seguros. Tal actitud fue harto singular, nada unitaria, más bien plagada de contradicciones. Por un lado, el hombre primordial tomó en serio la muerte, la reconoció como supresión de la vida y se sirvió de ella en este sentido. Mas, por otro, hubo de negarla y la redujo a la nada. Esta contradicción se hizo posible por cuanto el hombre primordial adoptó ante la muerte de los demás, el extraño o el enemigo, una actitud radicalmente distinta de la que adoptó ante la suya propia. La muerte de los demás le era grata. Suponía el aniquilamiento de algo odiado y el hombre primordial no tenía reparo alguno en provocarla. Era, de cierto, un ser extraordinariamente apasionado, más cruel y más perverso que otros animales. Se complacía en matar, considerándolo como cosa natural. No tenemos por qué atribuirle el instinto que impide a otros animales matar a seres de su misma especie y devorarlos. En la historia primordial de la humanidad domina en efecto la muerte violenta. Todavía hoy, la historia universal que nuestros hijos estudian no es en lo esencial más que una serie de asesinatos de pueblos. El oscuro sentimiento de culpabilidad que pesa sobre la humanidad desde los tiempos primitivos y que en algunas religiones se ha condensado en la hipótesis de una culpa original, de un pecado hereditario, no es probablemente más que la manifestación de una culpa de sangre que la humanidad primordial echó sobre sí. En mi libro Tótem y Tabú, siguiendo las indicaciones de Smith, Atkinson y Darwin, he intentado inferir la naturaleza de esta antigua culpa. Y opino que todavía la doctrina cristiana actual nos hace posible inducirla. Si el Hijo de Dios tuvo que sacrificar su vida para redimir a la humanidad del pecado original, este pecado tuvo que ser, según la ley del talión, una muerte, un asesinato. Solo esto podía exigir como penitencia el sacrificio de una vida. Y si el pecado original fue una culpa contra Dios Padre, el crimen más antiguo de la humanidad tuvo que ser un parricidio, la muerte del Padre primordial de la primitiva horda humana, cuya imagen némica fue transfigurada en divinidad. La muerte propia era seguramente para el hombre primordial tan inimaginable e inverosímil como todavía hoy para cualquiera de nosotros. Pero a él se le planteaba un caso en el que convergían y chocaban las dos actitudes contradictorias ante la muerte. Y este caso adquirió gran importancia y fue muy rico en lejanas consecuencias. Sucedió cuando el hombre primordial vio morir a alguno de sus familiares, su mujer, su hijo o su amigo, a los que amaba, seguramente como nosotros a los nuestros, pues el amor no puede ser mucho más joven que el impulso asesino. Hizo entonces en su dolor la experiencia de que también él mismo podía morir y todo su ser se rebeló contra ello. Cada uno de aquellos seres amados era en efecto un trozo de su propio y amado yo. Mas, por otro lado, tal muerte le era sin embargo grata, pues cada una de las personas amadas integraban también algo ajeno y extraño a él. La ley de la ambivalencia de los sentimientos, que aún domina hoy en día nuestras relaciones sentimentales con las personas que nos son amadas, regía más ampliamente en los tiempos primitivos.
Y así, aquellos muertos amados eran, sin embargo, también extraños y enemigos que habían despertado en él sentimientos enemigos. Bien, vamos a dejarlo en este punto y aparte. Amigos de la vida, continuaremos con esto tan interesante como las concepciones y los ensayos de Freud sobre la guerra y sobre la muerte, para que ustedes puedan disfrutar de su magistral estilo literario, además de su profundidad intelectual y científica. Hasta la próxima, amigos de la vida y hermanos del planeta. Suscríbanse y den likes, por favor.